Bien, muchachos, este es el caso número 1 para la resolución de triángulos rectángulos únicamente, acuérdense, por razones trigonométricas. Vamos a dejar un poquito a un lado lo que es el teorema de Pitágoras y vamos a tratar de auxiliarnos para resolver este tipo de triángulos por medio de razones trigonométricas. Bien, las razones más sencillas o las razones directas pues son las razones seno, coseno y tangente, ¿verdad? Como dijimos, aquí puede ser seno de b, coseno de b o tangente de b, no hay problema. Lo que sí no cambia es este orden. Siempre para seno va a ser opuesto entre hipotenusa, siempre para coseno va a ser adyacente entre hipotenusa y siempre para tangente va a ser opuesto sobre adyacente. Bien, comenzamos primero por encontrar los elementos, muchachos, de lo que es el triángulo que tenemos aquí, en este caso, ¿verdad? Dice que es el caso número 1 y ese caso se da cuando se conocen dos lados. En este caso conocemos a este lado que mide 23 y a este lado que mide 8. Primero que nada, pues vamos a identificar lo que son los ángulos, ¿verdad? Sería ángulo A, ángulo B, ángulo C. El ángulo C, muchachos, por defecto, por default, sabemos que es el ángulo recto que está aquí. Y sabemos que ese ángulo por fuerza va a medir 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ya viene lo que son los lados. En este caso sería el lado A, el lado B con minúscula y el lado C. Todos, recuerden, con minúscula. Los ángulos son con mayúscula. Ahora, si este es el ángulo A, ¿sí? Si este es el ángulo A, entonces el opuesto es este que está aquí. Entonces este va a ser el lado A. Por lo tanto, el lado A va a medir 8 centímetros. Si este es el ángulo B, su opuesto es este de acá, su lado opuesto es este. Por lo tanto, el lado B va a medir 23 centímetros. Y el lado C, pues es el opuesto al ángulo C, ¿verdad? Que va a ser la hipotenusa y que no la conozco. ¿Estamos de acuerdo? Pues nada más puse los datos que conozco. Bien, razones trigonométricas, acá están. ¿Cuál voy a utilizar? Vamos primero a encontrar lo que son la medida de los ángulos. Y vamos a encontrar primero el ángulo A. ¿Qué les parece? Bien, ángulo A, primeramente. Entonces vamos a ver qué función me sirve. Vamos a hacer un análisis a lo que son las funciones. La función seno me dice que es igual al opuesto entre la hipotenusa. Pero resulta que la hipotenusa no la conozco. Entonces esa función no me sirve. Función coseno dice que es igual a adyacente entre hipotenusa. Conozco la adyacente a ese ángulo A, pero no conozco la hipotenusa. Por lo tanto no me sirve tampoco esa función. Y la función tangente me dice que es igual al opuesto entre el adyacente. Si voy aquí al ángulo A, tangente del ángulo A, dice que es igual al opuesto, en este caso es 8, entre el adyacente que es 23. Aquí conozco estos dos elementos, por lo tanto la función tangente es la función que me va a servir. Entonces, analizo con la función tangente. Tangente del ángulo A va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Tangente del ángulo A va a ser igual al opuesto a ese ángulo A, que el opuesto es, acuérdense, el opuesto a, el lado opuesto, ¿vale? 8. Entre el adyacente, el lado adyacente, el que está junto a él, que mide 23. Hacemos la operación. Tangente de A va a ser igual. Divido 8 entre 23 con la calculadora. Para que se vea. 8 entre 23. 8 entre 23. Que va a ser igual a 0.34. Vamos a redondear. Y me quedaría igual a 0. Bueno, no lo vamos a redondear, lo vamos a dejar así. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a redondear mejor hasta el final. Aquí sería 0.34 78 26 0 87. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero entonces encontrar al ángulo A, porque es lo que estoy buscando, al ángulo A, entonces voy a utilizar la función tangente a la menos 1. Ahorita les explico con la calculadora cómo. Tangente a la menos 1, muchachos, de A es igual a encontrar el ángulo A. Que el ángulo A va a ser igual a la inversa de la tangente
de A. ¿Y cómo calculamos la inversa en la calculadora? Utilizamos la tecla Shift, esta que está aquí, y esta función tangente que está aquí, porque dice tangente a la menos 1. Eso es cuando vamos a encontrar ángulos. Entonces, aplico la tecla Shift, y se marca aquí una S. Y luego tangente a la menos 1, ahí se marca tangente a la menos 1, y le pongo igual. El ángulo va a ser de igual a 19.17, y ahora sí es son de redondeo, que sería igual a 19. Como lo hacíamos en química, 19.18. Y este va a ser el ángulo A, 19.18. Redondeamos y lo anoto aquí. Ángulo A va a ser igual a 19.18 grados. Bien, vamos a ir ahora al ángulo B. Y el ángulo B es muy sencillo de sacarse ya, porque ya conozco los ángulos. Dice un enunciado, dice un teorema, que todos los ángulos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Eso es la suma, 180 grados. ¿Verdad? Y basta con restar el ángulo C, que ya lo conozco desde que inicié el problema, que son 90 grados, menos este ángulo que acabo de encontrar, ¿verdad? Que el ángulo que acabo de encontrar mide 19.18 grados. Entonces, hago esa resta y llego a lo que es la respuesta del ángulo B. Entonces aquí lo voy a poner. El ángulo B va a ser igual a restar 180 grados, que es la suma total, menos los 90, que son del ángulo C, menos los 19.18, que es lo que tengo del ángulo A, y hago la resta. Serían 180 menos 90 menos 19.18. Sería igual a 70.82. Ángulo B va a ser igual a 70.82 grados. Y vamos a anotar acá en los datos 70.82 grados. Y ahora nos falta encontrar la hipotenusa. Vamos a ver, lo podría hacer con teorema de Pitágoras, pero como estamos utilizando las razones trigonométricas, pues vamos a tener que utilizar razones trigonométricas como tal. Función seno dice que es igual o opuesto entre hipotenusa. Esa función me sirve porque ahorita lo vamos a ver. Fíjense bien, dice seno de A es igual a opuesto sobre hipotenusa. Fíjense muy bien, vamos a hacer un test, un examencito. Conozco lo que es el ángulo A, que es 19.18. Conozco al opuesto a A, que es 8. Y no conozco la hipotenusa. Entonces vamos a hacer un despeje, ¿verdad? La hipotenusa, como no la conozco, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría hipotenusa por el seno de A es igual al opuesto. Eso quiere decir que está multiplicándose y le quiero a la hipotenusa sola. Entonces la hipotenusa se queda aquí sola y el seno de A se va a dividir y me queda lo que es nada más el opuesto. Entonces la hipotenusa, ahora sí, sustituyo, va a ser igual al opuesto, a ese ángulo, porque estoy trabajando con el ángulo A. Estoy con el ángulo A. ¿Quién es el opuesto al ángulo A? 8 centímetros. 8 centímetros entre el seno de A, que el ángulo A mide 19.18 grados. Hago el cálculo y con la calculadora científica, en este caso voy a dividir lo que me está mandando allá, que sería 8 entre el seno de 19.18. 8 entre el seno, no utilizo la menos 1, 19.18, lo utilizo así directo y cierro paréntesis y le pongo igual. Serían 24.35, ¿sí? Esto es lo que se redondea y sería igual a 24.35 centímetros, porque estoy sacando la hipotenusa, no estoy sacando ángulo. Entonces ese sería un problema cuando, muchachos, nosotros tenemos dos lados como dato, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?